Buenas noches, bienvenidos a este su podcast En Pos de la Verdad. Mi nombre es Grace y estoy aquí otra vez con mi querido amigo Fabián. Fabián, ¿cómo estás? Sí, muy bien, entusiasmado por el tema. Lo he estado meditando mucho esta semana, entonces creo que estamos en el mismo canal. Ok, ok. Para los que no sabían, estamos grabando el tercer capítulo después de un montón de tiempo porque tuvimos muchos inconvenientes, pero finalmente ya estamos otra vez y creo que eso es algo bueno porque nos dio tiempo de meditar en el tema que vamos a hablar. Entonces, espero que lo disfruten. Y el tema de hoy es el Evangelio. Creo que todos lo conocemos o quizás sabemos que lo conocemos. Vamos a estar platicando acerca de eso. Pero vamos a definir primero qué es Evangelio. ¿De dónde viene? Bueno, el Evangelio viene de la palabra griega evangelion. Y aquí vamos a probar a Fabián. A ver, ¿qué significa evangelium? Evangelio, resulta que no sé, bro, porque con esto tengo mucho que no. Ok, bueno, no te Espera. preocupes, aquí lo tengo. La palabra evangelio proviene del griego, evangelión, que a su vez proviene de la composición de dos términos, eu, eu, que Ah, significa ya. bueno, y angelión, que significa noticia, mensaje. Dice, y es que en realidad el evangelio son buenas noticias. Tenemos también aquí una escritura en Marcos 1, 14 y 15. Y 14 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. El 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. También tenemos otra cita, Mateo 14, 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje que Jesús predicaba. Tenemos Lucas 4, 14 y 15. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado. Entonces, a ver, ¿cómo podemos definir evangelio? Aquí yo mucho tiempo leía estos tipos de pasajes o textos y me preguntaba lo mismo, porque en realidad no hay una definición tal cual de qué es el evangelio, pero lo que sí yo llegué a pensar es, bueno, desde mi punto de vista eh, no entendido de la situación, ¿no? Sabía que eran, por ejemplo, el tema de que son buenas nuevas y me preguntaba, pues buenas nuevas, ¿para qué? Entonces ya pasando el tiempo me di cuenta de que las buenas nuevas, según mi perspectiva y el tiempo que estuve intentando entender el tema, llegué a la conclusión de que las buenas nuevas eran la historia de Jesús, que quiere decir que se hizo humano, que nació, que vivió en obediencia, que murió como sacrificio, resucitó y volverá. Eso es lo que yo llegué a comprender en aquellos momentos. Y obviamente con el tiempo me descubrí que era el Evangelio, pero las buenas nuevas, desde mi punto de vista, antes de comprenderlo hasta el día de hoy, siempre fueron esas cosas. Eh, la vida de Jesús. ¿Y por qué son buenas nuevas? Bueno, no porque vino a morir, obviamente, no porque vino a padecer sufrimiento, ni a tener llagas a ser perforado a ser clavado en la cruz. Eso es parte del Evangelio, pero el Evangelio en sí es la noticia, la buena noticia. Por la ley fuimos condenados, pero por Jesús fuimos justificados. O sea, esto es un tema amplio, pero el punto de esto es que cuando Dios otorga la ley al ser humano, le dice, tenemos aquí 10 mandamientos. Para no mencionar todas las normas, ¿no? Tenemos 10 mandamientos, tienen que cumplir con ellos. Un solo mandamiento que sea quebrantado te hace merecedor del castigo por haber quebrantado ese mandamiento.
Entonces, ¿quién no ha mentido? ¿Quién no ha robado? ¿Quién no ha hecho por lo menos uno de los 10 mandamientos te hace acreedor del castigo de un juicio que te va a otorgar un castigo? Entonces, como nadie en el mundo, por más bueno que se considere, por más fuerte que se considere, puede sujetarse a los 10 mandamientos y mantenerse firme sin pecar en ninguno de ellos, Jesús vino a hacer las buenas nuevas. Jesús dijo, ya sé que son seres humanos, que tienen una predisposición a la maldad, que van a fallar, pero aquí está mi sacrificio. ¿Y de qué sirve ese sacrificio? Bueno, sirve para que nosotros no tengamos el castigo que debimos haber tenido por haber fallado a uno de los 10 mandamientos, o a 5 mandamientos, o a los 10. Jesús pone su sacrificio mediante, antes de ser castigados, para que sobre él sea puesta toda la carga del pecado y la culpa, para que a nosotros no llegue la justicia que debía de llegar a través de los mandamientos. Entonces, la buena nueva es esa, no somos merecedores del castigo que los 10 mandamientos nos otorgan, gracias a la justicia, la obediencia y la salvación que nos ofrece Jesús. Y eso es algo que creo que a veces, porque vamos a hablar ahorita un poco, vamos a hablar más adelante acerca de cómo el evangelio se ha reducido a ciertas frases. Y entonces siento que Sí. cuando lo reducimos a esas frases es como que está incompleto. Pero en realidad, cuando estamos hablando de evangelio, como dijo Fabián, estamos hablando de la historia de Jesús aquí en la tierra, de su obra redentora, de lo que Él hizo por nosotros, pero también podemos ver a gran escala una imagen del cumplimiento de una promesa de Dios, que como decíamos desde antes, ¿no? Que alguien profetizó, que profetas hablaron de Jesús, que Él iba a venir, la forma en cómo iba a venir. Entonces, desde el mero inicio de la Biblia, de la historia de la Biblia y de la historia de la humanidad, vemos cómo todo está apuntando hacia la venida y la obra y la buena noticia de que, aunque un día esa relación con Jesús se rompió en el pasado, esa relación con Dios se rompió en el pasado, Jesús vino a darnos esa oportunidad de poder restaurar esa relación con Él otra vez. Y entonces también Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, predicaba eso, o sea, el reino de los cielos se ha acercado, o sea, es el cumplimiento de la promesa. Ustedes como judíos, como personas que estudian la Biblia, casi, casi lo pueden estar viendo ahorita porque se estuvo hablando de esto desde sus antepasados, ¿no? Sus antepasados hablaron de esto. Entonces, es el tiempo, el reino del cielo se ha acercado y entonces tienen ustedes la oportunidad de restaurar esa relación con Dios que se rompió. El Evangelio no solamente es que sí es la vida de Jesús, pero también es el cumplimiento de todas las cosas que ya habían sido escritas, que Dios había dejado como veremos, en un poco más adelante, y se fueron cumpliendo todas y cada una en Jesús. Entonces, no nada más fue al azar que nos encontramos un Jesús que nació siendo especial y que lo quisieron crucificar, no, sino que todo iba apuntando poco a poco hacia su aparición. Entonces, está algo curioso cómo todo se enlaza, ¿no? Desde el Antiguo Testamento hasta la venida de Jesús. Sí, y creo que eso es algo que debemos, pues, prestar un poquito más de atención como creyentes, mm, porque como comentábamos desde los episodios iniciales, ¿no? O sea, no nada más creemos en Jesús o en la Biblia por lo que otra gente nos dice o porque el pastor nos predica o porque lo vimos en el internet. O sea, creemos en Jesús porque se empezó a hablar desde su obra, de lo que él iba a hacer, desde su propósito, desde quién es él, desde antes con los profetas. Ah, entonces, y si creemos que la Biblia fue en verdad, verdaderamente inspirada por Dios y es real y es comprobable, entonces la obra que Jesús viene a hacer y que está narrada en los evangelios es verdadera y es poderosa y sigue aplicando a la vida de cada una de las personas en la actualidad. Entonces, eso no es
Cuando ve uno la gran pintura o el contexto de todo esto, es como, wow, o sea, en verdad, Dios, pusiste todas las piezas, pusiste todo para que cuando llegara el momento de que Jesús estuviera aquí, todo estuviera listo. ¿Para qué? Para que el evangelio se pudiera esparcir de la mejor manera, las buenas noticias. Algo que me gustaba que compartía un profesor en el Instituto Bíblico era que decía que Jesús nació en el momento correcto, exacto y necesario, porque en el momento en el que Jesús nació y empezó, bueno, nació, y en el momento en que empezó su ministerio, en el momento en que los apóstoles, después de que ella se fue, los apóstoles empezaron a predicar, tenían lo que era necesario en ese momento para poder esparcir el evangelio de manera correcta. Como qué casualidad que el imperio romano estaba gobernando cuando Jesús estaba aquí en la tierra y cuando después que él fue elevado al cielo, que el Imperio Romano construyó muchos caminos, lo cual facilitó que los apóstoles se pudieran mover entre ciudades y pudieran tener una iglesia aquí, otra iglesia allá, y ministerios aquí y allá y andarlos visitando. O sea, eso no hubiera podido ser posible antes. Sí, o sea, si se adelantaba un poquito, a lo mejor ya no, no iban a alcanzar a estar todos esos caminos todavía. También el idioma. O sea, se pudo alcanzar bastantes regiones por, por tener un idioma que abarcaba todos esos países y todas esas ciudades que no necesitaban andar cambiando o traduciendo. Entonces, fue el momento perfecto y cuando nos ponemos a pensar en todo eso, es como, wow. Yo solo puedo decir wow, porque, wow y miau, porque en realidad es impresionante. Ah, Ahora también, algo que me gustaría mencionar, y como les decía hace ratito, siento que son tantas cosas y tantos detalles tan asombrosos que a veces siento que lo reducimos. Al momento de nosotros como cristianos querer, a lo mejor nuestra emoción de querer platicarlo y compartirlo a otra persona cuando estamos en el camión, cuando estamos tenemos poquito tiempo, queremos compartirlo y lo reducimos a unas poquitas frases. Y estaba leyendo en un libro apenas y mencionaba esto y dice, hemos reducido el evangelio a cuatro cosas. Dios te ama, tú eres pecador, Jesús murió por ti. Acepta a Jesús en tu corazón. Y sí, estos cuatro puntos son buenos, o sea, no es que se diga, ay, no, esto no es antibíblico o algo así, pero siento que no es todo. Siento que es muy general y hasta cierto punto lo hemos hecho como más una transacción que, 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 que algo que pueda transformar nuestras vidas. Igual yo sé que hay muchas personas que a través, a lo mejor de estos cuatro puntos, les ha caído el 20 y Dios ha hablado a sus corazones, pero siento que hay más y a lo mejor nos estamos perdiendo de esa ricura o de eso de que complementa. A veces pareciera como que compartimos un evangelio que sí, somos pecadores, como si fuera un banco. Le debemos dinero a Dios, viene Jesús, lo paga y ya, somos libres, bye, ¿no? O sea, casi que sí, ya no tenemos nada de responsabilidad, no nos toca nada, ya él pagó, ok. Pero entonces, lo que decíamos, ¿no? O sea, am, hay muchas otras cosas más que Jesús mismo predicaba en su mensaje, como el arrepentidos, como el reino de Dios se ha acercado, como el bautícense. Entonces, vamos a ver ahorita y hablar un poquito más sobre como esos complementos o esas partes que a lo mejor nos están faltando. ¿Tú qué piensas de esto, Fabián? De lo que digo. Yo creo que esas cuatro cosas, el Dios te ama, el tú eres pecador, Jesús murió por ti y acepta a Jesús en tu corazón, son buenas para, para quien apenas está entendiendo de qué se trata, ¿no? Como para por así decirlo, la leche para el bebé, ¿no? Para que vaya sabiendo de qué se trata. Pero
cuando nosotros pasamos tiempo en leyendo el Evangelio, nos damos cuenta que no, o sea, Jesús pone muchas más cosas en el asador, avienta toda la carne al asador, ¿no? Y habla de bastantes cosas que, por ejemplo, Él nos pide una de las cosas más grandes y más importantes dentro del Evangelio, y es que reduce por ejemplo, en una parte, él reduce, cuando le preguntan cuáles son los mandamientos importantes, y él reduce los mandamientos a 2, ¿no? Pone eso pon a Dios primero en tu corazón sobre todas las cosas y ámalo con todas tus fuerzas. Ese sería el primero, y el segundo es ama a tu prójimo como a ti mismo. Y dentro de eso, suena sencillo, pero hay demasiadas cosas también que hacer. Por ejemplo, el perdonar en la ofensa, el cuidar al que te ofende, al que te odia, darle alimento, ayudar al pobre. eh, Son muchísimas cosas. El Evangelio no nada más es, haz esto y recibes esto. Incluso en la sabiduría de Dios, Él nos puede quitar o dar cosas con el propósito de hacernos entender y hacernos crecer como llamados suyos, como hijos suyos. Y es que el Evangelio no es, también he escuchado mucho, ¿no? El ven a Jesús y te va a ir bien. Y eso no, eso Y al es cierto. contrario. O sea, es cierto, te va a ir bien. Porque ahora estás en el camino correcto, ahora estás en la vía correcta y estás haciendo las cosas bien. Pero en cuanto a a la tristeza, a las necesidades, a las cosas que están a tu alrededor, puede que nos vaya mal, pero eso no nos quita que Dios no que nos ha dejado, o eso no quita que estamos bien, porque si estamos en Dios, estamos bien. Esto abarca todo, el cómo, qué piensas, cómo te comportas, qué haces, a quién le dedicas tiempo, cuánto tiempo le dedicas, a qué quieres hacer, cuáles son los planes de Dios para ti. El Evangelio es transformar una vida entera, es hacer una nueva persona, pues es básicamente eso, es una vida nueva, una nueva criatura. Eh, pero sí siento que hemos reducido mucho Dios te va a ayudar porque te va a dar las herramientas para que crezcas y te vaya bien en la vida. No, en realidad sí lo va a hacer, pero no lo va a hacer en la manera cómoda que nosotros pensamos, lo va a hacer a su Ujú. manera para nuestra nueva vida. Y es que es el Evangelio, es algo muy completo y es lo necesario para el ser humano ¿No? Y luego desde ya el inicio. está, se le agrega más, ¿no? Como el evangelio de la prosperidad. Da dinero, dona tu carro, tu casa, para que casi casi seas salvo, ¿no? Es como, como ya también el mensaje, ¿no? Y creo que sí, algo que mencionaste, que es como cuando aceptamos el evangelio, cuando Jesús viene a nuestras vidas, es también un cambio. Y si vemos también en una de las citas que leí al principio, en Marcos 1, 14, 15, en el 15 dice, qué es lo que predicaba Jesús? El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio, en esta buena noticia. Y arrepentíos es una palabra súper se puede decir, ay, arrepiéntete, arrepiéntete, pero en realidad es como, a ver, ¿qué significa arrepentirse? Y es lo que tú decías, o sea, arrepentirse básicamente es repiensa lo que estás pensando, date la vuelta de de lo que estás haciendo, date la vuelta y regresa. No es nada más como que, ay, sí, siento culpa, ay, pues, pero lo sigo haciendo, ¿no? No, o sea, incluye un cambio de perspectiva, un cambio de vida, y el evangelio exige eso. Y no es como que, pues, y pues si quieres, te arrepientes, ¿no? Ya después de que seas salvo. No, o sea, para ser salvo hay que arrepentirse de los pecados y sí, saberse a uno como pecador y que por nosotros no podemos acceder al Padre por nuestras propias fuerzas, no podemos acceder al Padre. Nada de lo que hagamos nos, nosotros como humanos nos va a recuperar esa relación rota con Dios, más que creer que Jesús en la cruz, pagando por nuestros pecados, puede hacer eso. Y incluye el arrepentirse. Y es como que, ¿y cómo lo olvidamos? ¿Por qué no lo mencionamos? O sea, si es lo que Jesús predicaba. em, También algo que me gusta aquí es que dice, el tiempo se ha cumplido.
Y como lo mencionábamos hace rato, o sea, es el cumplimiento de todas las profecías, las promesas. Y la palabra en griego que usa aquí no es cronos, es kairos. Entonces, kairos que habla de una oportunidad, de un momento que llega, un momento especial y que se va. Cronos no, Cronos es una línea de tiempo, un tiempo establecido, un calendario, podríamos verlo como un calendario, una línea de tiempo normal. Entonces, cuando vemos en la Biblia, Kairos es como un momento así de iluminación, de aquí y ahora. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Uno, yo soy el cumplimiento de esas promesas. Cuando ahorita, ¿qué te toca hacer? Arrepiéntete y cree en estas buenas noticias, que yo soy el Hijo de Dios, que básicamente por mí vas a poder acceder a esa relación con el Padre. Y cuando podemos ver todo eso, ya entonces esos 4 puntos se sienten como que, sí, o sea, sí, pero faltaba algo, o sea, ahora lo puedo comprender mejor. Kairos sería entonces como en el Evangelio cuando Jesús le dice a alguien, ¿no? Ven y sígueme. Y él dice, no, espérame que entierre a mis padres. Y luego te sigo. Y Jesús dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. El momento Ujú, ahora es no, o sea, no es, te voy a esperar. Aquí me quedo hasta que tú regreses. No. Cuando Jesús ajá, llama a alguien es ahora. ¿Por qué? Incluso hablando de lo mismo, en el libro de Hebreos dice, cuando escuches hoy su voz, no endurezcas tu corazón, porque esta es la oportunidad que Dios quiere para ti, para que le conozcas y te la acerques. Es ahora cuando tienes la oportunidad, no mañana, porque la vida no sabes si se te viene, si mañana se te acaba, o, o quizás mañana pierdas la conciencia o dejes de pensar como lo piensas ahora. La oportunidad para conocerle, para aceptar su evangelio es hoy. Eso es parte también del Kairos. ujú. Ahora, una pregunta que también después me surgió, ok, sí. Si hemos, de cierto modo, reducido el Evangelio a estos 4 puntos, a veces pareciera como que podemos usar el boleto de yo creo en Jesús para salvarme, ¿no? Digamos que me estoy a punto de morirme y ya la siento que ahora sí ya me voy de este mundo. Digo, pero yo creí en Jesús y sí, y Él me salva. ¿Tú crees que podemos usar a Jesús como boleto al cielo cuando nos muramos, pero no vivir para Él mientras estamos en la tierra? Yo creo que, yo creo que para quien no conoce, sí, para quien nunca escuchó y en el momento de su partida escucha y recibe o acepta, da como el caso del ladrón al lado de Jesús. Creo que sí. En el caso del consciente que supo y conoció y no aceptó y al final de tiempo dijo, sí quiero, creo que Dios puede tener misericordia de él, pero no es seguro que Dios diga, está bien. Porque jugó mucho tiempo con la gracia, jugó mucho tiempo con el mañana puedo arrepentirme, o ahora hago lo que quiera y mañana a ver qué pasa. Ujú, Dios quiere que todos se salven, Dios desea el arrepentimiento de todos, pero también Dios es justo. Siempre decimos que Dios es amor, que Dios es amor, que Dios es amor y que Dios te ama y que Dios quiere estar contigo. Pero también tenemos que entender que uno de los atributos de Dios es que Dios es justo. Dios no juega con sus leyes, Dios tiene unas leyes determinadas, tiene también la manera de llegar a él. Pero jugar con eso es no sé qué tipo de esperanza se podría tener habiendo jugado toda tu vida y decir al último, yo quiero creer. Creo que ¿Crees? Dios es misericordioso, pero también Dios es justo. Estaría indeciso en decirte que sí se puede. Sí, o sea, no, ya no nos tocaría a nosotros decir sí o no. O Eh, sea, ya eso es como que más de Dios. Pero si tenemos la oportunidad, yo recomendaría que mejor no la juguemos. Que fuera hoy. Que fuera hoy, porque ese es tu Sí. kairos, tu momento en el que puedes hacerlo. Y es que ah, el beneficio de creer en Jesús y caminar con Él no es solamente una vida eterna, que también por eso es que estos 4 puntos a veces a mí
ponían en conflicto un poco porque a veces siente como más obtener un beneficio que ignorar la responsabilidad que también trae. Porque caminar con Jesús es también, sí, una vida eterna en el cielo, pero una vida más plena, una vida plena y una vida mejor aquí en la tierra. O sea, queremos vivir a veces la vida como viene aquí en la tierra y ya, va, pero ahora sí ya me voy para la eternidad, ¿no? Entonces, eh, también seguir a Jesús y arrepentirse y caminar con Él aquí en la tierra es mejor que andar en tinieblas. Y creo que podemos escuchar bastantes testimonios. No es mi testimonio, su testimonio de Fabián. Y no hay nada mejor que saber que tengo un propósito, que tengo un guía, que hay alguien conmigo que me cuida, que me salva, que me rescata y que puedo confiar en él, que puedo orar todos los días y que cuando yo me muera, después de vivir una vida para él, voy a ir al cielo. Y no hay ninguna paz mejor que esa. Hay un libro en el Antiguo Testamento que yo admiro mucho por el autor, que este individuo dijo que era muy sabio y que vivió todo lo que quiso, hizo todo lo que quería, cumplió todo lo que quería, cumplió todos sus caprichos, aprendió de animales, de plantas, de todo lo que tenía a su alrededor. Y él dijo, en todo su libro y a través de él, dijo que todo en este mundo era vanidad. No había una recompensa, no había algo más. Después de haberlo conseguido todo, ¿qué más hay? Y él dijo, pues no hay nada. Porque después de haber adquirido todo lo que quería, lo dejas a alguien después de ti que no sabes si va a ser una buena persona o una mala persona. Ser muy justo te trae problemas, ser muy necio también, esforzarte mucho también. Hay un tiempo para todo, vanidad es toda la vida, correteas atrás del viento, no consigues lo que quieres, luego lo pierdes. Pero él dice algunas cosas después de todo ese análisis. Dice, y el fin de todo este sermón y la conclusión de todo este sermón es este, que lo único que vale la pena y lo que le compete al hombre es obedecer a Dios y cumplir sus mandamientos. Y eso lo dice él, que vivió todo lo que quiso. Unos a veces nosotros, porque yo también lo he llegado a pensar, no, quisiera que me fuera como aquel, ser como aquel, porque le va mejor que a mí. O quisiera tener esto, o quisiera tener aquello. Pero ya sé que si llegara a tenerlo, por más que tenga todo lo que quiera, no voy a ser feliz y no voy a cumplir lo que quiera, porque lo único que vale la pena y para lo que fuimos hechos fue para obedecer a Dios. Entonces, no hacer para lo que fuimos hechos nos va a traer desgracia, tristeza. Y vamos a terminar diciendo, bueno, desperdicié todos mis años, los años se fueron volando, no conseguí nada de lo que quería y al final me siento vacío. ¿Por qué? Porque nos hizo falta que nos creó, nos hizo falta Dios en todo ese tiempo que estuvimos aquí de pasada. Y eso es algo que he visto en personas, en la Biblia, y lo he visto siempre que nos enfocamos en otras cosas y perdemos el tiempo, hacemos lo que queremos y al final nos sentimos vacíos porque a lo que venimos no lo hicimos. Como cuando te encarga tu mamá que le apagues a los frijoles y pues te pones a jugar y te vas por ahí, te pones a ver videos y todo, y luego llega tu mamá y los frijoles, y luego ya, no, pues ya se quemaron. Me distraje lo que me tocaba, lo que me encargaste, por distraído, por andarme jugando aquí, pues sí, ya se me olvidó, ya se quemaron, ¿no? Ok, y pues entonces ya estábamos platicando, ya estábamos viendo a qué se redujo un poco más el Evangelio. Ya vimos qué era lo que Jesús predicaba, que el momento se ha acercado, el momento es ahora, el Evangelio se ha acercado, arrepentíos y creed. Un teólogo llamado Harrison Dodd escribió que en el Nuevo Testamento había un patrón que seguían los discípulos y los apóstoles en el tiempo del libro de los Hechos, a lo que él llamó querigma, que son el compartir las novenas nuevas con los gentiles. Eso así lo denominó él. Resulta que el querigma tenía un patrón de seguimiento en el que se compartía el evangelio.
Y son 7 pasos en los que se comparte el Evangelio, lo que él llamó querigma. Luego, en otras partes de la Biblia se encuentran añadidos o parte del querigma desde otra perspectiva. El punto del querigma es solamente mostrar un formato en el que los apóstoles presentaban a Jesús. Y, y curiosamente empieza con lo mismo que Jesús decía, el tiempo se ha cumplido. El primer paso del querigma era: se han cumplido las profecías y se ha inaugurado la nueva edad por la venida de Cristo. El paso 2 sería: nació del seno de David. Esto quiere decir que vino a ser rey. Luego el tercer paso es: murió según las Escrituras para librarnos de la perversa edad presente. Paso número 4: fue sepultado. Paso número 5: resucitó al tercer día según las Escrituras. Paso número 6: está sentado a la diestra de Dios como Hijo de Dios y Señor de vivos y muertos. Y paso número 7: vendrá de nuevo como juez y salvador de los hombres. Esto es como lo que yo había pensado, ¿no? Justo antes de, antes de haber llegado a entender todo lo que significaba, pues que era un patrón de enseñanza, era él. Lo hacía y él llama a esto querigma, ¿no? Los discípulos tenían este patrón, enseñaban desde la nueva, de que las buenas nuevas, vino, obedeció y todas esas cosas que Jesús hizo. Pero esa era la manera en la que ellos lo clasificaron. Y esa es la manera en la que es en realidad, solo porque él llegó a la conclusión a través de lo que está escrito, o sea, no es como que se lo inventó. Jesús vino a decir: ok, el antiguo pacto, la ley, pasa a ser cumplida en mí y ahora a través de mí llegan al Padre. Dividió la era a través de la ley, dividió la familia, que también dice incluso en el Evangelio, que Sí. él pone en contra a los padres con los hijos, a la nuera con la suegra, porque el cambio de vida, la transformación, la conversión debería de ser tan impactante que la persona cambia por creer en Jesús, que ahora vive para Jesús. Jesús dijo: si quieren, Jesús le dice a los que estaban alrededor de él, dice, una de las cosas importantes del Evangelio era: toma tu cruz y sígueme. Y Ujú, nosotros sabemos que tomar tu cruz, seguir, es dejar todo por Jesús. Y eso es lo curioso, que él vino a hacer un cambio. Él no dijo, no solamente no fallen los 10 mandamientos, sino ahora hagan el bien, incluso después de los mandamientos. O sea, él vino a dividir muchísimas cosas, incluso voy a hacer aquí una, una analogía un poco fuera de lugar, pero por ejemplo, incluso Jesús vino a dividir el velo del templo. ujú, O sea, abrió la entrada a todos a través de él. Él quitó las la forma en la que se podía llegar a Dios, sino ahora la forma en la que se llega a Dios es a través de Jesús. Y una de las cosas que nosotros debemos entender es eso, que este evangelio no es porque tantas cosas buenas podamos hacer o porque tantas cosas podamos aparentar o que también podamos aparentar o que también podamos lograr las cosas que queremos, sino que se trata de creer en Jesús. Y este creer en Jesús es no hacer las cosas porque necesitamos hacerlas, sino que porque creemos en Jesús hacemos las cosas que debemos hacer. Es un cambio de perspectiva y pues porque ahora somos una nueva naturaleza, las cosas cambian, ya no somos, lo hago por obligación, lo hago porque Jesús, en agradecimiento a aquel que me ha dado su salvación. ujú, Creer en Jesús es seguirlo, es amarlo, es buscarlo, es obedecerlo. ujú, Incluso Jesús dice en alguna ocasión que cosas muy, muy duras, que por ejemplo, que si quieren ser perdonados, deben perdonar. O si quieren ser amados por el Padre, deben obedecer los mandamientos. Porque quien me ama, dice Jesús, obedece mis sí. mandamientos. Seguir a Jesús, creer en el Evangelio, no solamente es, ah, a mí me cae bien el Chuy. No, es seguir a Jesús, es ir atrás de Él, es seguirlo, es tomar tu cruz y seguirlo. El Evangelio es, no solamente lo conozco y sé, sino lo conozco y hago.
Eso es lo que el libro de Santiago se ha dedicado, ¿no? Que dice, Ujú, "Joder, ¿qué te sirve saber tanto si no haces nada?". ujú, O también dice que incluso los demonios creen y tiemblan, ¿no? Pero este evangelio no solamente es Dios te ama y te va a ir bien, sino es Dios te ama y quiere una vida contigo y también quiere que tu vida sea para Él. Es ujú. diferente, es una entrega, es un cambio de vida. Sí, así como tú lo dices y como decíamos, es un arrepentimiento, es un cambio, es un dar una vuelta en 180 grados y, y es empezar un nuevo camino, una nueva vida. Ahora en el punto 2 nació del seno de David. Creo que ahí también es un poco interesante, o sea, por la profecía de que iba a ser de David, aún por la misma promesa que Dios le hizo a Abraham de que por medio de él las naciones iban a venir juntas, iban a poder venir otra vez al Padre. O sea, es algo súper poderoso. Y también como decías que iba a ser rey, que fue judío, que un montón de tributos solamente Sí. por esa frase que viene de David. Am, Murió según las escrituras para liberarnos de la perversa edad presente. Y no, pues aún la misma escritura en la misma Biblia y los mismos profetas hablan de la manera en que Jesús murió, como lo que pasó con las rodillas, que a Jesús no le quebraron las rodillas cuando ya a lo mejor podrían haber pensado los otros que ya estaba muerto, porque la Biblia decía que no se, en el Antiguo Testamento o en las escrituras decía que no se iba a romper un hueso de él. Entonces, la manera en que cómo se burlaban de él, cómo echaron suertes, todo y eso ya estaba profetizado desde antes. Entonces, otra vez, el cumplimiento de esas profecías y esa escritura. Am, entonces, que vino a cumplirlas, que nació, que murió, que fue sepultado, que resucitó al tercer día. Y esto es algo muy importante, que resucitó, porque no solamente creemos en un Jesús que murió, sino alguien que resucitó, que se levantó de los muertos y que venció la muerte. Y también que eso era algo que nosotros no podemos hacer, o sea, la paga del pecado es muerte y la dádiva de Dios es vida. Jesús al vencer la muerte nos da vida a través de él. Que también, bueno, vamos al segundo punto, casi al último punto, que está sentado a la diestra de Dios como Hijo de Dios, Señor de vivos y muertos. Quizás no esté implícito en la frase que estamos leyendo, pero quiero añadirlo, porque dice, está sentado a la diestra de Dios como Hijo de Dios, Señor de vivos y de muertos. Las personas que fueron justas en la época de la ley, en la época del Antiguo Testamento, fueron justas no porque cumplieron la ley, fueron justas porque creyeron que podían ser salvados por Dios, no porque cumplían la ley, porque sabemos que David falló, Job falló, bueno, Job se consideraba justo, pero todos como seres humanos fallamos. Ujú, Entonces, como decíamos al principio, un solo quebranto a uno de los 10 mandamientos es merecedor de castigo. Ahora, ¿por qué si ellos eran merecedores de castigo? Porque se salvaron. Bueno, porque tuvieron fe. Y curiosamente, una de las partes importantes del sacrificio de Jesús es que el sacrificio de Jesús no solamente es para hoy a nosotros después de Él, sino que su sacrificio alcanzó el tiempo después de Él y antes de Él. Job ujú, incluso llega a decir que es su redentor, curiosamente extraño porque en ese tiempo no existía el, la manera en la que supiera que había un redentor, ujú, pero habiendo platicado con Dios y habiéndole Dios mostrado la complejidad de la sabiduría de todo lo que era dado, él dice, bueno, ahora sé que mi redentor vive, porque sabía que él por sus medios y su esfuerzo no podría llegar a Dios, sino que necesitaba un medio, además de su esfuerzo, para poder llegar al cielo. Y este esfuerzo es Jesús, porque su sacrificio fue hacia ambos lados, hacia el pasado y hacia el presente. Por eso es que es suficiente, no nada más fue después de él, sino que es todo lo que existió a lo largo del tiempo fue salvado por él. ujú.
punto número 7 de esto que mencionamos, el querigma. Voy a ver si lo puedo poner en el video para que se entienda más o menos de qué Sí, estamos hablando. Vendrá de nuevo como juez y salvador de los hombres. Y Jesús estuvo aquí en la tierra, nació y cuando se fue le dijo, yo volveré. Entonces no es el final de la historia, es el ya, pero todavía pero no. todavía no. Sí. Entonces, pues es una promesa, ¿no? Y también dice, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Aquí quiero añadir algo bien Mm. breve, ¿no? Algo que nos pesa mucho, que a mí en lo particular me pesa mucho del creer en Jesús. Y lo digo con total sinceridad. Una de las cosas que me pesa del seguir a Jesús es que gran parte de su regreso está en nuestras manos. Gran parte de que Jesús vuelva está en nuestras manos. Él lo dice en cerca de su despedida. Dice que empieza a explicar, ¿no? Cómo van a ser los tiempos finales. Y una de las cosas que más me retumba en el pecho y en la cabeza, porque se me es difícil obedecerlo completamente, pero ya estoy tomando cartas en el asunto, ¿eh? No, no crean que estoy de flojo, pero una de las cosas que son difíciles para mí, porque a lo mejor no es mi talento, porque no, nunca fue mi sueño, por lo que sea, una de las cosas difíciles es cuando Jesús dice que, y cuando haya sido compartido el Evangelio en todo el mundo y a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Y si vemos la historia, sabemos que han pasado más de 2000 años desde que Jesús se fue, esperando a que la iglesia o sus hijos cumplan su llamado. Entonces, es una de las cosas que me golpean, ¿no? Pero estoy tomando cartas en el asunto, pero eso también es parte de seguir a Jesús. Y creo que como iglesia, como grupo religioso, como denominación o como lo quieras llamar, hemos pasado por alto. Y algo que ahorita como lo mencionas esto, que también que pues ya para cerrar, el motivo de estudiar este evangelio no es para, o sea, sí es para yo entenderlo y hasta cierto punto internalizarlo y creerlo y afianzar mi fe, pero también para poder compartirlo con otros. Sí, Y, y ese creo que es el gran reto de cada uno de nosotros, poder compartir y encontrar las palabras, encontrar la valentía, el momento exacto, poder, ah, sí, como dices, o sea, a veces nos da como miedito, nos da vergüenza, o no queremos, nos da flojera por diversas situaciones, pero el evangelio está hecho para ser compartido y para ser hablado. Sí, es una gran responsabilidad y es también parte de ese crecimiento como cristianos que debería ser evidente, am, como el ejemplo de las ovejas, ¿no? Las ovejas, pues, crecen con el pastor, escuchan su voz, le obedecen y en cierto punto se reproducen. Porque si no, entonces, ¿para qué el pastor las quiere tener ahí, no? Nada más de adorno, no, pues sí, quiere que tenga más. Entonces, parte de ser un discípulo y de ser un cristiano maduro, y como vamos a ver que una iglesia es madura porque se está reproduciendo constantemente, está creciendo. Y, y pues como a lo mejor para algunas personas el predicar o, o a lo mejor para algunas personas el don no es evangelizar como tal, como lo llamamos evangelizar. Aunque todos estamos llamados a hacerlo, hay personas que tienen se les da más hablar. Hay personas que bien fácil te sintetizan todo y con la pura presencia, con la pura voz, pues, pues se les facilita. Pero a los que no se nos facilita, como probablemente Fabián y a mí, ¿cómo lo podemos hacer? Entonces, ya es cuando empieza también el testimonio de cada uno, puede también influenciar a otras personas, cómo vivimos el estilo de vida, cómo hablamos, si vemos una oportunidad de compartir el evangelio con otra persona, pues a lo mejor armarnos en ese ratito de valentía y hablar, porque nunca sabemos cuándo esa persona puede estar necesitando y nunca sabemos cuándo va a ser el kairos de esta persona.
quizás no somos nosotros, o sea, que estábamos ahí, que lo vimos y que podíamos haberle ayudado y por, a lo mejor por esa penita, no, no lo hicimos. Y pienso que todos deberíamos estar preparados para en algún momento hacerlo. Y si quieres predicar el, el querigma de Harrison Dodd, pues apréndelo, ponlo de background, ¿cómo se dice? De foto de O de pantalla. pantalla, fondo de pantalla, ponlo, tatúatelo si quieres. Ah, no, no, tatúatelo para que lo tengas a la mano. Este, no, pero, o sea, debemos poder, como cristianos, debemos poder compartir el evangelio a otros de una manera en como Jesús lo hacía, como lo hacían los apóstoles. Y tenemos más herramientas pero nos falta ese. Por ejemplo, yo en lo personal a veces siento que me falta esa como que me da penita. Como que, ay, y si le digo, y si me dice, ay, pero es que no creo, o así, pero al menos al detonar esa conversación, ¿no? Siento que podría ser útil. Dios tiene un énfasis especial en las personas que no le conocen, en los perdidos. Que la parábola de la oveja perdida, son 100 ovejas, se pierde una y Jesús va detrás de ella. Y luego dice, ¿quién de ustedes si se pierde una oveja no va atrás de ella? Y se alegra más por la que encontró que por las 99 que tiene. Seguido de viene la parábola de la mujer que pierde su moneda y busca toda su casa, prende su lámpara, barre y la encuentra. Y cuando la encuentra, habla a sus amigos y dice, alegre que encontró esa moneda. Y luego, tercer parábola habla del hijo pródigo que se perdió, se fue, se despilfarró todo su dinero porque dividió los bienes el papá. Una vez cobra la conciencia y se da cuenta de que le iba mejor con su papá, regresa y su papá dice, hay que hacer una fiesta. Y el énfasis de esas tres parábolas es este, que Dios tiene un deseo especial porque un pecador se arrepienta, que por tener 99 justos sentados en una iglesia. A Dios le place más y se agrada cuando una persona nueva le conoce y le busca, a que sigamos aprendiendo términos griegos. Sí, sí, Es, es, eso es sí. algo que Dios tiene en su corazón, más que nos enfoquemos en aprender cosas complejas, ¿no? Ujú. Eso, sí. Pues bueno, estuvo muy buena la plática, Fabián. Ya nos quedamos sin tiempo porque si no aquí se nos duermen. Ah, no, no es cierto. Ah, pues creo que quiero cerrar con esta invitación y es que aprendamos a compartir el evangelio de una manera más completa, de una manera práctica, con amor y porque al final ese es nuestro llamado de cada uno de nosotros. Am, Podemos usar el ejemplo de Harrison Dodd, podemos usar el versículo donde Jesús habla sobre el mismo evangelio y no reduzcamos O- el evangelio a esos 4 puntos nada más, que si bien, vuelvo a decir, si bien no son malos, pero probablemente podemos decirlo, formularlo de una mejor manera. Entonces, pues bueno, esperemos que les haya gustado mucho esto. Déjenos sus comentarios, sus ideas, qué piensan, tienen alguna forma en la que ustedes han compartido el evangelio. Y se trata de evangelizar, ¿ok? También otra aclaración, evangelizar, no evangeligar, porque unos dicen el alma para Cristo, el cuerpo para mí. No, 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 no. Todo para Dios, ¿ok? Evangelizar. para Me acabo de acordar de esa broma que hacía mi compañera de instituto, pero evangelizar, ¿ok? Entonces espero que les haya bendecido mucho este capítulo. Nos vemos en la siguiente entrega. Y Fabián, muchas gracias por tu tiempo. aquí estamos al ciego, güey. Ok, déjenos si tienen preguntas, sus comentarios y compartan con todos sus amigos, ¿ok? Bye. Ay. Y les mando todo lo que me sobra.